días a todos los que están conectados a través de la plataforma virtual de Genios Educativo en Facebook, en YouTube, en Instagram, que se está transmitiendo y la podrán visualizar nuevamente. Damos la bienvenida a la doctora Irina
este conjunto de factores? Bueno, el factor individual o familiar, que es lo que experimenta cada persona, lo que experimenta cada familia, lo que es individual y único en cada situación de vida que nos ha tocado vivir. Los factores comunitarios estructurales, donde nacimos, lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestro ambiente. Ahora, pues, estamos en un mundo globalizado y en realidad lo que pasa en cualquier lado del mundo también pues nos afecta a los que estamos pues del otro lado. La pandemia fue algo que pasó mundialmente y que vino a cambiarnos para siempre. Eh, la violencia que estamos viviendo hoy en día, esto de no poder salir, no poder ir a comer, porque te van a asaltar, porque piensas que te va a pasar algo. Todos esos son factores comunitarios estructurales que no dependen de nosotros, pero que también son factores de riesgo para un, una disminución de nuestro bienestar mental y emocional. La exposición a circunstancias adversas. ¿Quiénes están expuestos a circunstancias adversas? Todos. A todos nos puede pasar cosas malas, cosas desagradables, cosas que nadie quiere que le ocurran. La muerte de un familiar, un accidente, una enfermedad trágica, eh, etcétera. O sea, esta exposición es para todos. Nadie está libre de que le pase algo trágico. Esperemos que no sea así. Siempre decimos, con la bendición de Dios no va a pasar nada, todo va a salir bien, pero siempre existe esa posibilidad y no podemos escapar de ella. ¿Ya? Son cosas que no podemos controlar. Y aquí viene pues de lo que se trata esta conversación, esta charla, los factores psicológicos y las habilidades emocionales. Esto es lo más importante para mí porque es lo que podemos controlar, es lo que podemos cambiar, mejorar y adaptar a las situaciones, ¿ya? La situación no la puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es tu manera de reaccionar y de eh, establecer una relación con la circunstancia que nos lleve a un bienestar. Y están también los factores biológicos y genéticos que no los podemos cambiar, ¿no? La genética viene dada desde el nacimiento, desde el embarazo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y bueno, eso no lo podemos cambiar. Existen factores genéticos eh, que hacen que unas personas sean mucho más, que tengan mucho más probabilidades de presentar un trastorno mental como esquizofrenia, como depresión, como bipolaridad, pero no basta solo con tener un factor genético eh, para, para tener ese tipo de trastornos. Entonces, ya dije, todo este conjunto de situaciones hacen que haya un riesgo de presentar un trastorno mental. Pero ¿por qué hay personas que lo presentan el trastorno y por qué hay personas que no? Bueno, mucho tiene que ver con la resiliencia que tenemos como seres humanos. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. ¿Ya? Casi todos tenemos esa capacidad, a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque es algo innato, ¿ya? Es algo que está con nosotros. Entonces, habemos personas que tenemos una resiliencia mucho más entrenada y hay otras personas que por muchas circunstancias, ya sean por las que acabo de mencionar, por todos estos factores, o por otras situaciones, no son capaces de adaptarse a esa situación, a esa tragedia, a ese mal momento. Y es ahí cuando puede aflorar o puede presentarse un trastorno mental. Ya, entonces, ¿cómo gestionamos entonces la salud mental? Bueno, básicamente se resume en estas cuatro palabras que tenemos aquí, o cuatro frases.
sistema de creencias, habilidades emocionales, neuroplasticidad y mentalidad para el cambio. Entonces, ¿qué es el sistema de creencias? Es ese conjunto de ideas, ese conjunto de pensamientos, de cosas que hemos tomado como nuestras, de ideas que hemos tomado como nuestras, que las tenemos en nuestra mente como una verdad. Ejemplo, yo me tengo que graduar de la universidad a los 23 años, tengo que haberme casado a los 25 y tengo que tener hijo máximo a los 30. Eso es un sistema de creencias. Yo creo así. Entonces, ¿qué pasa? La vida no es así, no es tan planificada. A veces sí, a veces no, pero la realidad es que no. Entonces, ese sistema de creencias alimenta nuestro diálogo interior. Entonces, ¿qué nos va a decir nuestro diálogo interior? Te quedaste en una materia, ya no te graduaste a los 23 años, ya te quedaste, estás muy viejo para graduarte, ese chico no te puede, estás enamorada, pero ese chico no te conviene, ese chico no es, ahorita no, porque nuestra idea es casarnos a los 25 años, no puedes. Entonces te llenas de, de ideas que son alimentadas por un diálogo interno que es súper negativo, que por lo general es súper negativo. Entonces, este sistema de creencias es lo que tenemos que aprender a moldear para que cambie nuestro diálogo interior, ¿ya? Eh, por lo general las personas, me incluyo, nos fijamos en lo malo que nos pasa, no nos fijamos en lo bueno. Entonces, un buen ejercicio para cambiar nuestro sistema de creencias es pensar en al menos 3 cosas buenas que nos pasan y poner nuestra atención en eso. Porque el sistema de creencias también está alimentado por, por lo que nosotros le prestamos atención. Si tú le estás prestando atención a las redes sociales que te hablan de cuántos likes tiene tu foto, si tú le estás prestando atención a los cuerpos que se muestran en redes sociales, entonces ese es el cuerpo bonito, ese es el cuerpo eh, que debes tener. Entonces tu diálogo interno te va a decir, estás fea, estás gorda, no tienes ese número de likes, no te quiere. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Hay que saber aplicar nuestra atención a lo importante, a lo que nos hace felices, a lo que, donde pongamos nuestra atención en nuestra realidad, ¿ya? En nuestra realidad y en nuestra confianza. Bueno, en este sistema de creencias también es importante, antes de que me olvide, cómo te estás contando la película. O sea, cómo te estás contando la situación por la que estás atravesando. Porque no es lo mismo decir, me está pasando, no es lo mismo decirlo, cargar esa situación de emociones tristes, que tú ser el protagonista y decir, no, lo que me pasó yo lo saqué adelante, hice esto, hice lo de acá, entonces tú te muestras como un héroe para ti mismo, pero solo lo vas a conseguir si tú eres el protagonista, ¿ya? Tiene que ver mucho con el mindfulness, que es ser consciente de la situación, vivir el presente, ver desde afuera tu emoción y tu reacción, ¿ya? Para poder de esa forma hacer cambios. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, es un entrenamiento, pero de ahí se empieza, siendo protagonista y siendo un espectador de la situación. Ahora vamos con las habilidades emocionales. Entonces, para empezar, y lo más importante de las habilidades emocionales, todas las emociones son válidas, todas.
existen emociones, especialmente la tristeza, que es la que le tenemos terror, la que se nos hace desagradable, pero que son parte de la vida, son parte de la felicidad. La felicidad es donde se encuentran todas las emociones en equilibrio, ¿ya? La tristeza es una emoción que por lo general viene a decirnos algo. Todas las emociones nos dicen algo, pero en especial quiero hablar de la tristeza porque yo sé que es la más desagradable, la que queremos gestionar mejor, porque en alegría todos sabemos gestionarlo, en momentos de diversión todos sabemos sentirlos, pero la tristeza siempre nos habla de una pérdida, de un miedo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tienes miedo a perder? ¿Cuál es tu miedo? ¿Ya? Esas son preguntas que tú tienes que hacerte y buscarles una respuesta que sea, que no tiene que ser dura contigo misma, contigo mismo o misma. Y es muy importante para mí también indicarles que las emociones pueden, este, o sea, nuestras emociones van ligadas también a nuestro sistema o a nuestro diálogo interior. Si tú dejas que esta tristeza entre en ti y no la sabes enfocar, entonces llega a desorganizarte toda tu mente, a, a estar en una situación de confusión. Y eso se debe también a que hoy tenemos la atención puesta en muchas cosas, ¿ya? Somos personas que no tenemos la atención solamente en una cosa. Estamos siempre escuchando, viendo, haciendo. Es importantísimo el silencio. Bueno, y más adelantito sigo hablando de las habilidades emocionales. Vamos a hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Lo que hablábamos al principio. Todos tenemos la capacidad de cambiar. No existe esto de que no, que ya tiene 60 años, ya no puede cambiar. No, todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Y el cerebro humano tiene algo que no lo tienen las demás especies, que es la corteza prefrontal, que es donde se hace el control de la conducta, de la personalidad, de las funciones cognitivas. Pero todas estas funciones están alineadas o dependen de los sistemas de alerta, ¿ya? Y de las emociones asociadas. Entonces, en esta corteza prefrontal es donde se maneja la voluntad. La voluntad es lo que nos hace diferentes a los animales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que eh, entrenar? La voluntad, ¿ya? La voluntad de cambio, la voluntad de mejorar mi bienestar mental. Y por último, la mentalidad del cambio. ¿Qué es la mentalidad para el cambio? La mentalidad del cambio es la capacidad que tenemos de entender el cambio como una oportunidad, ¿ya? Veamos esta charla como una oportunidad para para dar ese paso a mejorar nuestro bienestar mental, hacer un poquito pues de limpieza de situaciones o ideas que tenemos en nuestra mente. Pero ¿cuál es el mayor miedo al cambio? Pues el mayor miedo al cambio es la falta de confianza. Para nosotros poder cambiar, necesitamos entrenar nuestra confianza en nosotros mismos, en que vamos a ser capaces. Ya estructuralmente, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, tenemos la neuroplasticidad de nuestro lado, pero existe el miedo. Hay dos tipos de miedo. El miedo que es tóxico, que nos paraliza, y el miedo sano, que es el de la prudencia, ¿no? Sí, el miedo está hecho para protegernos como especie.
Bueno, y lo más importante, ¿qué necesitas para gestionar tu salud mental? ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas encontrar tu sentido, tu propósito, lo que te hace feliz, tu razón de ser. Ya existe una palabra en japonés que por respeto a la lengua no la voy a decir porque no lo, no lo digo bien, que significa tu razón de ser, ¿ya? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te pueden necesitar? ¿Qué es lo que amas? Y que con eso te puedan pagar, puedas trabajar. ¿Para qué tienes pasión? ¿Para qué tienes vocación, misión, profesión? ¿Ya? Y todo eso nos lleva al sentido de tu vida, que no puedes, no necesariamente tiene que ser el doctor más famoso del mundo con muchos títulos académicos, o sí lo puede ser, depende pues de lo que tú quieras de tu sentido de la vida. Puede ser lo más básico, como mi sentido de la vida es ser una buena persona, ayudar a los demás, eh, ayudar a los perritos, poner un centro de acopio de alimentos para las personas más necesitadas. O sea, no necesariamente tiene que ser algo grande. Hay que ser más humildes con nuestras ideas, ser menos egocéntricos y buscar las respuestas en las cosas más básicas. No desvaloricemos las pequeñas cosas que hacemos cada día. No desvaloricemos eh, el amor a los más vulnerables, a las emociones que pasan todos los días. Todos los días hacemos cosas buenas, todos los días. Entonces, encuentra esa sensación confortable en las cosas que haces, esa satisfacción, ese gozo, ese sentido de realización, el entusiasmo. ¿Dónde está tu entusiasmo? Todo esto te va a ayudar a gestionar mejor tu salud mental. ¿Ya? Porque estás alineado a tu ser, estás alineado a tus valores, estás alineado a tus principios. Y eso es algo muy personal, súper personal. Nadie te puede decir, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Es una decisión personal que tiene que ser basada pues en las cosas que te dan paz, porque la felicidad en realidad es paz y serenidad. Voy a ver aquí. Ya, esta curvita se llama curva emocional del cambio. Como les dije anteriormente, el cambio viene cargado de miedo, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Nos quedamos en nuestra zona de confort. Entonces, cada vez que estamos en nuestra zona de confort, no somos capaces de ver la realidad en en su más amplia visión, ¿no? Entonces, pasa una situación. Vamos a poner ejemplo, una tragedia, una situación emocional difícil, un estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa? Primero viene la negación. ¿Qué pasa en la negación? Esto no me puede estar pasando a mí, esto no es culpa mía, esto es culpa de fulanito, esto no debió haber pasado así. Esa es la negación. Así empieza una situación que nos puede llevar al cambio, con una negación, la aparición del problema. Lo primero que hacemos es negarlo o echarle la culpa a alguien. Después que viene la resistencia al cambio, todo ese tiempo que nos cuesta o todo ese largo camino en, en no tratar el problema, de aislarlo, de hacerlo a un lado, de ponerlo debajo de la cama, pero que crece y crece y crece y crece y crece. Hasta llegar a lo más bajo de la curva, que es la depresión, o también llamado desierto, ¿ya? Donde nos vemos agitados, nos vemos sin una salida, pero es ahí, en la depresión o en el desierto, que
capacidad de salir de las situaciones adversas, la resiliencia, toma ese papel importantísimo, que lo hablábamos al principio. Todos tenemos la capacidad de resiliencia, todos. Entonces, debido a eso que es innato, que esto no es magia, es ciencia, debido a eso que todos tenemos, a esa neuroplasticidad, que es lo que debemos entrenar, más que entrenar para quiero ser feliz. No, quiero ser resiliente, porque todos vamos a pasar por situaciones adversas, tal vez mayores, tal vez menores, en menor proporción, pero nadie está, nadie se salva. Entonces todos tenemos que tener esta cajita de herramientas para saber cómo salir de las situaciones. Entonces, regresando, estamos en el desierto. Estamos en el desierto donde aparece nuevamente esta capacidad de adaptación al cambio que tenemos como seres humanos que nos llevan a la exploración. ¿Qué es la exploración? Esa exploración no es externa, esa exploración es interna, ¿ya? Aquí es cuando la persona empieza a encontrar las respuestas dentro de sí mismo, ¿ya? Como cultura occidental, nuestra tendencia es a buscar todo en lo externo, ¿ya? Siempre buscamos la aceptación, que nos quieran, pero siempre externo, ¿no? Todo en terceras personas o en cosas o situaciones. En la cultura oriental no es así. En la cultura oriental la exploración siempre es interna. Ellos siempre buscan hacia adentro. Así que podemos tomar eso de la cultura oriental y aplicarlo en nosotros. La exploración. Busco dentro de mí. Aquí podemos usar la meditación. Aquí podemos usar la terapia psicológica. La terapia psicológica nos ayuda a encontrar las respuestas. Las respuestas vienen de hablar, exteriorizar las emociones, decir lo que nos está pasando y al hacer la retroalimentación, escuchándonos, nosotros mismos nos vamos a responder. Por eso es que hay personas que creen que con una cita con el psicólogo van a encontrar respuesta y no es así. Puede que personas sí, dependiendo pues de cómo está tu situación emocional, que es muy particular. Hasta llegar al término de la curva, salimos de la situación, que es la aceptación y el compromiso. La aceptación es básica y la aceptación te da confianza. No necesariamente tenemos que caer en el desierto o depresión para llegar a la aceptación y el compromiso. Podemos pasar desde la resistencia o la negación directamente a la aceptación y compromiso. Todo va a depender de cómo gestionas tus emociones, de cómo está tu diálogo interno, de qué estás haciendo con las ideas que entran todos los días a tu cabeza. ¿Ya? Entonces, en esta aceptación y en este compromiso, nosotros tenemos que buscar siempre la confianza en nosotros y en la toma de decisiones. De ahí nos vamos a agarrar, de la confianza en nosotros. Ahora, esta curva puede ser usada en cualquier situación, en cualquier situación. Y la vida está llena de curvas, ¿ya? La curva del trabajo, la curva del amor, la curva de las amistades, ¿ya? En toda situación hay curvas emocionales del cambio. Y cuando termina una curva, empieza otra, porque así es la vida, ¿ya? Así es la vida. Esto se trata de tener una caja de herramientas que te ayuden a gestionar las curvas, todas las situaciones que pueden ir pasando, toda esa motivación que tienes para seguir adelante. Siempre tienes que tener motivación. La motivación es la que hace que tú te muevas. Y la actitud. Siempre tener una actitud de aprendizaje. Si no sabes algo, entenderlo, buscarlo
Em, esa actitud de aprendizaje es la que nos ayuda a poder tener una vida mucho más sana, mucho más estratégica. Es lo que nos diferencia a unos y otros de situaciones eh, trágicas o de situaciones desagradables. Este, ya. Y por último, antes de que puedan hacer ahí sus preguntas, necesitamos sistemas de apoyo. ¿Cuáles son nuestros sistemas de apoyo? Pueden ser muchísimos, porque esto es un tema súper extenso. Yo he traído y he querido hacerlo lo más resumido posible. Entonces, los sistemas de apoyo que para mí me parecen que son los más importantes. Primero, importantísimo, hacer cosas por los demás. Hacer cosas por los demás es algo que está en todas las religiones, está en la Biblia, está en el budismo, el hecho del dar, de la generosidad. Es algo que ayuda a nuestras habilidades emocionales a tener un equilibrio. Nos llena de amor, nos llena de gratitud. El sentimiento más importante que una persona debe tener y que debe hacer, practicarlo, es el amor. El amor hacia los demás, el amor a la vida, el amor, ¿ya? El amor a lo que uno hace, el amor a la familia, el amor propio, la autoestima. Todo lo que gire en base al amor te ayuda y te beneficia en el gestionamiento de tus emociones, de las situaciones que puedan ocurrirnos. Entonces, hacer cosas por los demás, ayudar. Ayudar no solo es dar dinero o comida, el ayudar es escuchar, el ayudar es dar una mano, una palabra de aliento. Eso es el dar. El dar es algo que lo puedes hacer de muchas maneras a la proporción que tú puedas hacerlo. Otro sistema de apoyo es el agradecimiento. Hoy en día existen muchas formas de agradecer. Hay videos en YouTube, afirmaciones, gracias en todos los sentidos. Pero esto de repetirnos siempre, gracias, 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 gracias por un nuevo día de vida, gracias por este momento que estamos pasando ahorita, todos nosotros, ustedes escuchándome a mí, yo les doy las gracias por eso. Nos llena a nosotros de confianza, nos llena de amor, nos llena de emociones que van cambiando nuestro diálogo interior, ¿ya? Que nos van cambiando ese diálogo interior lleno de negativismo que te dice, tú no puedes, tú no eres bueno, tú no eres esto. Entonces, ese diálogo se cambia haciendo las cosas diferentes. Se cambia agradeciendo en voz alta. Se cambia escribiendo las cosas lindas que te pasan. Y el agradecimiento puede ser a cualquier nivel, ¿ya? Lo importante es hacerlo y tenerlo en cuenta. Ahora, tener a alguien, ¿ya? Tener a alguien, tener un apoyo de un familiar, de una persona amada, de una amistad, es importantísimo. Nosotros como especie vivimos en comunidad. Tener a alguien nos facilita muchas cosas. Ver en los ojos de alguien que nos necesita, ver en los ojos de alguien amor, comprensión, entendimiento, es básico, es importantísimo. No, porque a pesar eh, de que tengamos todas estas herramientas, siempre vamos a necesitar una mano amiga, siempre. Más aún si estamos pasando por una enfermedad ya diagnosticada, muchísimo más. Pero sin tener la enfermedad, ya necesitamos confiar en alguien, necesitamos confiar en alguien, tener alguien a nuestro lado, que no tiene que ser un esposo o una esposa, puede ser un amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, cualquier persona que nos ayude, que nos diga cosas buenas, ¿ya? Porque también hay que poner límites, no dejar que se acerquen a nosotros personas
con comportamientos tóxicos, no personas tóxicas, sino comportamientos tóxicos que nos alejen de nuestro cambio, que nos alejen en nuestra búsqueda de mejorar nuestro bienestar mental. Ahora, otro sistema de apoyo es el sentido del humor. El sentido del humor, tomarnos todo con un poquito de calma, tomarnos todo con sin una preocupación exacerbada. No es reírnos ni ser payasos de nuestra situación, es aceptarlas, aceptarlas y sacar lo mejor de ellas. Ser creativos, ¿ya? La creatividad nos ayuda a tener buenos momentos hasta en los malos momentos. Encontrar una salida creativa nos ayuda a a bajar un poco las tensiones y a disfrutar un poco de nuestra caja de herramientas, que es lo que hemos estado hablando. Bueno, y tomar decisiones. Tomar decisiones habla muchísimo de nuestra voluntad. Más lejos llega la voluntad que la inteligencia. Tomar decisiones habla acerca de nuestro estado de conciencia, ¿ya? De nuestro nivel de conciencia. Validar en todo momento nuestras emociones, lo que he venido diciendo en toda la charla. Validar nuestras emociones, escucharnos, ser autocompasivos, confiar en nosotros. Como dice mi esposo, no es una mala vida, solo es un mal día. Esa frase es muy importante porque nos habla acerca de que a veces nos hacemos una nube gris de situaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando sientas la tristeza, siéntela, pero en tu interior, acordarte de tu neuroplasticidad y de tu mentalidad para el cambio y que vas a salir de esa situación con tu capacidad innata de resiliencia. Y por último, pedir ayuda. Pedir ayuda es muy importante. He dicho cosas muy importantes, muy personales, muy de hacerlo en nosotros, pero en el momento en que no puedas hacerlo o en el momento que el paciente lo amerite, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda con un amigo, con un psicólogo, con una terapia, con un médico, pero hay que hablarlo antes de que sea tarde. Y bueno, de eso se trata pues este gestionamiento de las emociones. Creo que he hablado lo más importante. Eh, puede ser que haya temas que alguien quiera reforzar o alguna pregunta que quiera hacer, no lo sé, pero estoy para escucharlos también. Muchísimas gracias, doctora Irina, por su exposición el día de hoy. De hecho, tenemos 4 preguntas de Facebook, de Instagram y de YouTube también. Agradecemos a las personas que están conectadas y saludamos a Adriana aquí, que nos ha puesto un mensaje que dice: buen día, felicito por brindar información de este tema súper interesante. Le leo una de las preguntas que nos han hecho llegar es: ¿cuáles son las recomendaciones o sugerencias para una persona que sufra ansiedad? Eso nos mandó César Panchana desde Argentina. Doctora, por favor. Bueno, para una persona que sufre ansiedad, eh, la ansiedad viene del miedo excesivo o de las preocupaciones excesivas. Eh, hay que ver si ya no es un trastorno de ansiedad que necesite pues ya otra evaluación mucho más eh, especializada, ¿no? Vamos a hablar, o voy a dar las recomendaciones generales. La recomendación es
una recomendación importantísima es la respiración, ¿ya? Conocerte, conocerte. A mí, Irina Tenorio, me da ansiedad saber que hay muchas personas en un lugar. Voy a poner un ejemplo, tengo un trastorno de ansiedad social. Entonces, ahí yo tengo el problema. Entonces, si yo tengo ese problema, no voy a evitar la situación. No, no es que la voy a evitar, pero yo soy consciente de mi situación. Entonces, al hacerlo yo consciente, puedo tomar decisiones de cambio, ¿ya? Al hacer yo consciente, digo, ¿ok? Empiezo a sentir la ansiedad, ya la conozco, la acepto y al aceptarla baja la tensión, baja la ansiedad, baja la preocupación, porque ya sé que eso no es real, es dado por mi inconsciente. Todo lo que es inconsciente yo no lo controlo. Todo lo que yo lo hago consciente lo puedo controlar, ¿ya? ¿Cómo lo puedo controlar? Con respiración, respirar conscientemente, tomando agua o tomando algún líquido. También lo puedes hacer haciendo movimientos como que leves, así de la cabeza. Puedes tararear, puedes empezar, respiras, ¿ya? Y tomas agua y te das una vuelta, tomas aire fresco y regresas, ¿ya? Esa es una recomendación. Pero lo más importante es ser consciente de mi ansiedad, delimitarla y conocerla, ¿ya? Entonces, cuando tú conoces el foco de tu ansiedad, tú le quitas poder. Y de esa manera, pues, todas las recomendaciones que te acabo de dar, de respirar, de mover la cabeza, de tararear, empiezan poco a poco a disminuir esa tensión y poco a poco empieza a retroceder ese miedo, a retroceder, porque tú le has quitado el control sobre ti, porque lo hiciste consciente. Por eso hablo tanto de la conciencia. Ok, doctora, muchísimas gracias por su respuesta a la pregunta de César. Tengo otra pregunta que nos escribe nuestro amigo de México, Gerardo Rodríguez, que dice, ¿con qué frecuencia usted recomienda una cita con el psicólogo? Ya que hoy en día está muy en boga el no ir. Bueno, yo, yo creo que eso es algo muy individual también, o sea, eso es algo muy personal, pero si hablamos en una persona, todos debemos ir al psicólogo, para mí, o sea, todos debemos tener una terapia psicológica, ya sea una vez al mes, o tener una charla con un profesional una vez cada 3 meses, hablando de situaciones en que las personas no tienen o no están pasando por una necesidad de gestionar sus emociones, ¿ya? Eh, Hay personas que van al psicólogo una vez por semana, una vez cada 2 semanas, una vez cada mes. Es muy variable, pero eh, yo creo que es algo muy personal, es algo que te va a llegar, es algo que tú lo vas a sentir cuando tú necesites una ayuda profesional, ¿no? Entonces, yo los invito más bien a ir al psicólogo. Yo los invito a conocerse. Yo los invito a que hagan una introspección de la situación en la que están atravesando, buena o mala. Encontrar las soluciones viene del interior. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Aquí tenemos un comentario de Aleja Salinas en Facebook que nos indica una pregunta, doctora. Solo muevo mis piernas al estudiar. ¿A qué se debe eso? ¿Será que tengo una ansiedad? Bueno, sí puedes tener una preocupación excesiva a, a la situación pues de que estás pasando de estudio,
de no salir bien en el examen, ya es una respuesta fisiológica a un estrés, pero, pero lo puedes controlar como lo que te acabo de decir, hacerlo consciente, ¿ya? Lo inconsciente es lo que no podemos controlar. Al hacerlo consciente, lo podemos controlar. No Gracias, te doctor. preocupes tanto, no te preocupes tanto por el estudio, o sea, eh, la preocupación aparece en la inacción. Si tú estás estudiando, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, la preocupación desaparece. La preocupación viene de la inacción. Perfecto, doctora. La última pregunta que veo aquí es, ¿cómo puedo mejorar mi confianza en mí mismo? Nos mandó Pedro Damián de Argentina. Bueno, ¿cómo puedo mejorar mi confianza en mí? Tu confianza va a mejorar cuando tengas la voluntad de hacerlo. La voluntad se entrena. La toma de decisiones se entrena con voluntad. Entonces yo creo que aquí la palabra clave es voluntad, ¿ya? La confianza es básico para que podamos gestionar nuestras emociones. Y para confiar en nosotros hay que conocernos, hay que encontrar un propósito, hay que encontrar ese deseo o ese quién soy para poder encontrar confianza. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Cuáles son tus valores y cuáles son tus principios? Y ahí poner tu confianza. Pero para eso necesitamos voluntad, voluntad de cambio, voluntad de mentalidad para el cambio. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas de nuestros oyentes Gracias a ustedes. y a la vez agradecerles a las personas que están conectadas en Facebook, a las personas que están conectadas a través de YouTube, las personas que están conectadas a través de Instagram. Recuerden que pueden volver a visualizar esta conversación, esta Open Class. Pueden volver a revisar esta Open Class en todas las redes sociales. Agradeciéndoles una vez más, doctora Irina Tenorio. No sé si tengan alguna pregunta, los que están aquí dentro de la sesión, con todo gusto del mundo. No, no hay preguntas aquí. Listo, entonces muchísimas gracias, doctora. No le quitamos más tiempo. Disfrute su fin de Gracias. semana. Gracias a todos una vez más. Si quieren volverlas a ver, visítenos a través de YouTube, de Instagram y de Facebook. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Una excelente semana. Gracias. Gracias.